Dios bendiga a todas las personas que están en este momento, y Dios bendiga a todas las personas que en algún momento llegan a ver este video. Primero, pues darle las gracias nuevamente al Señor Jesucristo, quien es el dueño de nuestras vidas y quien me permite estar en esta hora con ustedes compartiendo lo que significa que tengo vida y que tengo salud. En esta hora vamos a cerrar un momento nuestros ojos y a decirle al Señor Jesús que sea Él tomando el control, que sea Él tomando este instrumento, que limpie mi corazón, que limpie mi mente, que dirija a Él cada palabra que va a salir de mis labios. Él conoce realmente la necesidad de su pueblo, Él conoce la necesidad de su creación. Y yo te ruego en esta hora, Señor Jesús, que seas teniendo misericordia, que hables a mi vida aún más, Señor Jesús, pero especialmente a las personas que van a poder ver este video. Yo te ruego, amado Salvador, que tengas misericordia, Señor. Tú conoces, Padre, la situación por la cual está viviendo la humanidad. Nada te es oculto, mi Rey. Y por eso te suplico, Señor Jesucristo de Nazaret, que inclines tu oído y que tengas misericordia, mi Señor Jesús. Necesitamos tener hambre y sed de tu presencia y de tu palabra, Señor Jesús. Permite que esta palabra, Señor Jesús, caiga en buena tierra, Señor, y que dé fruto, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bueno, en el día de hoy quiero que hablemos sobre la soberanía de Dios. Normalmente cuando nosotros empezamos aprendiendo a escribir o a dibujar, tenemos una tendencia y es borrar, tachar, arrancar la hoja y comenzar y intentar nuevamente lo que queremos hacer. De hecho, siempre que le pasa a mi hija, yo me fijo y me doy cuenta que cuando ella hace un dibujo y no le queda tal cual como ella quiere, lo tacha, borra y empieza uno nuevo hasta que le quede tal cual como ella desea que sea. Y pensaba también que uno como papá o como mamá finalmente, y pensaba también que cuando por ejemplo cuando los niños están aprendiendo a caminar, o cuando aprenden a montar bicicleta, o cuando aprenden a sumar, que nosotros finalmente estamos acompañándolos en todos esos procesos, nosotros como padres. Pero hay algo curioso, y es que cuando nuestros hijos logran hacerlo, muchas veces dicen: mamá, aprendí a hacerlo, aprendí a dibujar, aprendí a nadar, pero se les olvida realmente que quizás el papá o la mamá fueron parte de ese proceso, de ese aprendizaje, y que si no hubieran estado quizás ellos ahí, difícilmente hubieran aprendido solos. Nosotros como seres humanos pasamos momentos de alegría, pero también pasamos momentos de tristeza, de angustia, de soledad, de crisis emocionales y sentimientos que realmente nos muestran cuán frágiles somos como seres humanos. Nos recuerda que somos polvo y que, como la hierba, son nuestros días. Sin embargo, cuando nosotros somos niños, ni siquiera nos preocupa pensar en el mañana, porque todo lo damos por hecho. Yo me acuerdo cuando yo me pongo a pensar cuando yo era niña, y yo decía realmente, de hecho a mí los días se me hacían eternos, como que el tiempo no pasaba, y mi única preocupación era pensar en qué iba a jugar, qué programa iba a ver, qué juguete iba a pedir en Navidad o en cumpleaños. Y luego cuando uno llega a la juventud, realmente uno empieza a preocuparse por los temas de moda. Entonces, qué se está usando, qué deportes quizás también están de moda, ahorita el tema tecnológico que es un boom realmente para los jóvenes, qué películas también seguramente
están en ese momento, qué es lo que hay. Y eso es lo que la mayoría de jóvenes realmente lo que piensan. Pero finalmente cuando uno comienza a crecer, se da cuenta que la vida no es tan fácil como lo creíamos, que realmente todo cuesta y que en realidad el tiempo pasa mucho más rápido de lo que nosotros pensábamos cuando éramos niños. Sin embargo, nosotros podemos llegar hasta la edad adulta. Y no es así sino hasta cuando pasamos realmente por momentos de dificultad que nos damos cuenta que nos podemos quebrantar en cualquier momento, que nos damos cuenta que no somos tan fuertes como pensábamos y que muchos quizás hasta no estar en el límite no reconocen que hay alguien arriba, que hay alguien también en medio de nosotros y que realmente es el único que nos podría ayudar en las situaciones quizás límite. Y ahora quiero que vayamos a Jeremías 18 y nos empieza a decir en ese capítulo que vino una palabra a un hombre, una palabra de Dios a un hombre que se llamaba Jeremías, donde Dios le estaba diciendo a Jeremías: levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. ¿Y qué hizo Jeremías? En el versículo 3 nos dice que él fue a la casa del alfarero y vio que ahí trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a Jeremías palabra de Dios diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Jeremías fue un hombre conocido como el profeta llorón. Sin embargo, ese sobrenombre o ese apodo no es de una manera peyorativa. Por el contrario, este fue un hombre sensible que lo que hizo fue abrir su corazón. Y acá les quiero decir, si recuerdan, al principio hablábamos de las situaciones difíciles y de todos los sentimientos que son como seres humanos nosotros tenemos. Les quiero decir acá, es válido sentir angustia, es válido sentir tristeza, es válido sentir soledad, porque finalmente somos seres humanos. Lo que no es válido es quedarnos sumergidos en esos sentimientos y no buscar al único que nos puede ayudar para salir de esa situación. Cuando Dios le dijo a Jeremías que fuera hasta la casa del alfarero, realmente fue para recordarle que somos polvo, que somos tierra y que necesitamos ser mezclados con agua para poder ser moldeados. Y el agua no es más que la presencia de Dios. Y realmente la forma que nosotros empezamos a tomar la da ese alfarero. Nosotros somos vasijas de diferentes formas y la forma que muchas veces nosotros tenemos depende de nuestras vivencias, de nuestras experiencias, buenas o no tan buenas. Y a partir de ahí es que nosotros empezamos realmente a formar quizás protuberancias, quizás empezamos a que nuestro corazón quizás empieza a tomar una forma determinada, nuestros pensamientos también, nuestra mente, y todo eso finalmente influye en lo que somos y nos ayuda a construir nuestro carácter. El alfarero, como les menciono, es nuestro creador que nos da la forma que él desea, pero para poder tomar realmente esa forma es necesario estar en sus manos. Él nunca nos va a obligar a nada. Yo creo que yo me pongo a pensar, yo digo, en los años que tengo de buscarlo, realmente a mí nunca me ha obligado a nada. Todo ha sido completamente voluntario. Y yo creo que esa es la clave para que él haga algo. Yo creo que si él hubiera querido, como dice alguien a quien quiero mucho, que si nosotros fuéramos robots, pues nos hubiera puesto un chip donde hacíamos mecánicamente lo que él quería. Pero justamente lo que él buscó es que nosotros lo anheláramos de manera legítima. Y finalmente, cuando nosotros tenemos esa forma correcta,
sin protuberancias, completamente lisos, sin manchas, sin arrugas. Es cuando Él nos toma en sus manos y comienza a darnos esa forma. Algunas vasijas las hace grandes, otras más chiquitas, otras de pronto más robusticas, otras más delgadas, otras las hace brillantes, otras mate. Todas son diferentes, pero hay que tener claridad de que todas son iguales delante de los ojos de Dios. Para el alfarero, todas las vasijas son importantes porque es su creación. Para ser moldeados por Él, lo primero que debemos hacer es humillarnos. Es decirle al Señor que nos despojamos realmente de esa independencia o de esa autonomía como nosotros muchas veces queremos manejar nuestras vidas. Y reconocer que necesitamos estar en sus manos. Pero para eso realmente debemos pasar por un proceso, y es un proceso de humildad. Reconocer que sin Dios nada somos y nada eres. Tú que me estás viendo, sin Dios nada eres. Puedes ganar todo el mundo, pero al no tener a Dios, todo eso se desvanece. Dice en Isaías 45:9, ay del que contiende con su hacedor, ay del que no es más que un tiesto entre los tiestos de la tierra. ¿Acaso el barro le reclama al alfarero, fíjate en lo que haces, tu vasija no tiene agarraderas? ¿Quiénes somos nosotros para contender contra aquel que creó los cielos y la tierra? Y recordemos Isaías 64:8. A pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero, todos somos obra de tu mano. Los tiempos son difíciles. Realmente la situación por la cual está pasando el mundo es muy compleja, porque yo creo que, como les dije en el video anterior, pues nadie estaba preparado, nadie se imaginaba una situación así. Pero yo a veces me pongo a pensar también y creo que las cosas en este mundo nunca han sido fáciles. Quizás hoy por las redes sociales, por el fácil acceso a la información, somos más conscientes de lo que pasa, de que gente muere, de dónde hay robos, de cuánta pobreza hay, del índice de desempleo, de cuál es el indicador de divorcios, del abuso de niñas. Sin embargo, no todos entienden que para que las cosas que están a nuestro alcance cambien y las que no estén a nuestro alcance lo podamos pasar con la tranquilidad que solo Él nos da, es necesario que menguemos para que Él crezca. El ser humano siempre ha estado en medio de externalidades que no puede manejar, como las que mencioné, la pobreza, el desempleo, la muerte, las enfermedades. Pero hay algo en lo que nosotros sí podemos gobernar, y es sobre nuestras emociones, sobre nuestros pensamientos. Y es ahí donde nosotros debemos pedirle a Dios que Él nos llene, que podamos tener la paz, que podamos tener la seguridad de que Él lo hace y que en medio de nuestra debilidad Él se puede glorificar. Acá les quiero decir, Dios en su soberanía es omnisciente. Él todo lo sabe de nosotros. Y quiero que vayamos al Salmo 139, donde dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Pero aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Pero también dentro de su soberanía, Dios es omnipresente. Él está en todo lado. Y dice en el versículo 7, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás.
Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de mí mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. En los primeros días de la iglesia, según el Nuevo Testamento, nos cuentan en hechos que se solían dar cantidades diarias a las viudas pobres de la iglesia que no tenían pues otra forma de sustento. Y algunos de los creyentes que habían sido judíos de habla griega se quejaron de que sus viudas no recibían el mismo trato que las viudas de los hebreos. Entonces los 12 apóstoles se dieron cuenta de que con el crecimiento de la iglesia realmente tenían que hacer frente a una situación, y era administrarlos o revisar los recursos económicos. ¿Quién se encargará de esa tarea? Ellos no querían dejar el ministerio para tocar temas administrativos o financieros, de modo que lo que hicieron fue aconsejar que la iglesia designara a 7 varones espirituales que se encargaran de los asuntos temporales de la iglesia. Uno de estos 7 varones fue un hombre que Hechos 6 lo describe como de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría para servir a las mesas. Y ese hombre se llamó Esteban. En el versículo 6 y siguientes vemos que unos hombres se levantaron contra Esteban. Y como no podían resistir la sabiduría de este hombre y contender como ellos querían, tener la razón, ¿se imaginan qué hicieron? Pues ellos lo que hicieron fue sobornar a unas personas para que hablaran y dijeran mentiras en contra de Esteban y dijeran que él estaba blasfemando contra Moisés y contra Dios. A tal punto que Esteban pues fue llevado ante el concilio y buscaron testigos falsos para que afirmaran que Esteban decía que Jesús iba a destruir el templo y que iba a cambiar las costumbres que le había dejado Moisés. Luego en el capítulo 7, Esteban comienza un gran recorrido histórico, desde el llamado de Abraham, pasando por las maravillas que Dios hizo en la vida de José y cómo su vida fue un instrumento de bendición para su pueblo, para luego dar continuidad a la historia con Moisés, otro instrumento importantísimo que fue para la liberación de Israel en Egipto. Y de hecho en el versículo 39 del capítulo 7 nos dice que, pero nuestros antepasados no quisieron obedecerlo, sino que lo rechazaron y quisieron volverse a Egipto. Y el 40 menciona, le dijeron a Aarón, haznos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto. Finalmente, cuando uno lee todo el recorrido histórico y cómo empieza a hacer como esos paralelos, uno encuentra un común denominador. Y es que la actitud de nosotros, los seres humanos, siempre es la misma. Y eso se ve cuando somos confrontados por la palabra de Dios y no lo comprendemos o no lo queremos comprender. Cuando se nos apremia a vivir pacíficamente y tampoco escuchamos. O cuando envían a un siervo de Dios pero lo rechazamos. O cuando somos rescatados de una mala situación y ¿qué hacemos? Nos olvidamos y preferimos ir tras lo palpable, tras ídolos. La naturaleza humana es rebelde, es ingrata y es insensata, y eso lo muestra la historia. Pero Dios es perfecto, inmutable y soberano. Por eso el hombre no puede vivir sin Dios, es imposible. El Dios que habló a Moisés, que lo vemos en el versículo 32, es el mismo que te habla a ti
y que me habla a mí en este tiempo. Es el mismo Dios que está escuchando hoy la aflicción de la pandemia. Y eso lo vemos en el versículo 34. Él escuchó la aflicción de su creación, porque hombres y mujeres clamaron. ¿Y qué hizo Él? Nos dice en ese mismo versículo 34 que ¿a qué vino Dios? A liberar. A sacar a su pueblo de la muerte a la vida, según el versículo 36. Para algunos quizás de manera material, pero para otros de manera espiritual. Porque finalmente lo que le interesa a Dios es tu alma. ¿De qué nos sirve estar llenos de salud y vigor si estamos alejados de Dios? ¿De qué nos sirve? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdemos el alma? Así es nuestro Creador, misericordioso y poderoso. Y después, como si fuera poco, en el versículo 47 hay algo importantísimo que dice Esteban, y es que nos dice que Salomón construyó el templo de Dios, pero ojo, también nos dice que Dios no está limitado. Versículo 48. Aunque el Dios Altísimo no vive en templos hechos por la mano de los hombres, como dijo el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán? Dice el Señor. ¿Cuál será mi lugar de descanso si yo mismo hice todas estas cosas? Esto lo entendió Salomón en el primer libro de Reyes 8:27, donde menciona: pero, ¿será verdad que Dios puede vivir sobre la tierra? Si el cielo en toda su inmensidad no puede contenerte, cuanto menos este templo que he construido para ti. Esto, y yo le digo, Señor, realmente da mucha sabiduría en este tema, porque lo que Dios busca son corazones quebrantados. Él es el dueño de todas las cosas. Mire, nosotros podemos, quizás, pues ahorita no lo podemos hacer por la pandemia, pero podríamos estar reuniéndonos en el edificio más bonito de Bogotá, para los ojos de los hombres, en el más lujoso, con los mejores instrumentos, con las mejores sillas, pero de nada sirve esto si los corazones que están allí adentro están vacíos. Si Dios no está allí, de nada sirve. Si vamos por costumbre a un templo, que porque hoy es domingo y toca ir, o porque tengo que ir a acompañar a un familiar, o porque es que si no voy entonces mi pareja se va a enojar, o mis papás, de nada sirve. Realmente el pasar y el vivir en cuatro paredes no va a cambiar mi corazón y mi forma de pensar. Para que eso pase, yo debo transformar y romper algo y entender que Dios sí se puede manifestar allí, pero también se puede manifestar acá. También se puede manifestar en este momento donde tú estás. En ningún lado de la Biblia dice que es que tienen que ser en un edificio o con ciertas características para que Él esté ahí. La única condición que dices que hayan corazones o que dos personas se pongan de acuerdo, no es más. Y les quiero decir algo, no es por un edificio, y quiero que me entiendan eso de la mejor manera, que uno va a dejar de mentir. No es por un edificio que una persona va a dejar de robar. No es por un edificio que una persona va a dejar de engañar a su esposo o a su esposa. O por un edificio se va a acabar la violencia intrafamiliar o discusiones con sus hijos. Mis estimados, eso solamente lo hace el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios no se toca, se siente, se cree, se decide. Yo decido si creo o no creo.
Este tiempo, como lo dije, es difícil, pero realmente no debería ser un obstáculo para poder sentir la presencia de Dios, para buscarla. Soy consciente que eso es más fácil para unas personas que para otras. Y finalmente, pues no todos somos iguales, como lo he dicho. Pero yo hoy quiero hacer una invitación, y es que saquen de su mente las cuatro paredes. Salgan de ahí y reconozcan la soberanía de Dios. Reconozcan que realmente ese gozo y aquello que ustedes experimentaron, o que nosotros experimentábamos en los cultos, en los servicios, en las reuniones nuestras, también se puede experimentar en la casa donde se encuentre cada uno. No sé cuántos han podido experimentar, pero yo les quiero contar algo. Una vez, eso fue en el año 2010, estaba en una cita médica y me iban a hacer un tratamiento. Y estaba ahí esperando, me acuerdo que estaba en la camilla esperando, y yo cerré mis ojos y empecé a hablar con Dios y a decirle: Señor, necesito que me ayudes, necesito que salga con bien. Y de un momento a otro sentí la llenura del Espíritu Santo, que para las personas, pues ustedes entienden cuáles son las señales del Espíritu Santo. Y empezó mi boca a hablar en otro idioma. Y cuando eso pasó, yo misma me sorprendí porque yo decía: Señor, en un consultorio médico, o sea, en un contexto que uno ni se imaginó. Y realmente, y así he podido de alguna manera como experimentar situaciones en buses, en lugares donde uno no creería y no esperaría, uno como ser humano y en su racionalidad, quizás conservadora y tradicional, que Dios se puede manifestar. Y les quiero decir que Dios se puede manifestar en tu habitación, en la sala de tu casa, estando tú solo o sola, o quizás con tu familia. Pero quiero que sepas que para Dios no hay límites. Quienes limitamos a Dios somos nosotros. Y nosotros somos los que lo metemos a Él ahí, en una cajita. O decidimos colgarlo. Y no es así. Dios es vivo. Dios está vivo. Dios es real, es más real que tú y yo. Y Dios, finalmente, es nuestro creador. Y Él es el que gobierna sobre todas las cosas. Y acá quiero que primero pues que le pidamos a Dios que Él mude nuestro corazón y la forma que realmente necesita tener nuestro corazón y nuestra mente. Que le pidamos a Dios que nos llene de su espíritu, porque es la única forma para que podamos ser moldeados. Que podamos reconocer que Él es soberano y que fuera de Él nada somos. Somos polvo. Tú y yo sabemos que un día vamos a volver a ser polvo y vamos a desaparecer. Y que podamos entender que es necesario que Él tome el control, tanto de lo que está en su pueblo, como de lo que está fuera en su creación. Que realmente es necesario que Él obre, que es necesario que Él sea quien gobierne nuestras vidas. Y les quiero acá pedir nuevamente que cerremos nuestros ojos y que le digamos al Señor pues que nos ayude
que, que podamos reconocer en este tiempo su soberanía. Señor, ten misericordia, Padre, y perdóname. Perdóname, Señor, porque muchas veces me afano, mi Jesús, creyendo que las cosas están en mis manos. Se me olvida, mi Rey, que eres tú quien gobierna, que eres tú quien tiene el control de cuando me levanto y cuando me acuesto, Señor Jesús. Poderoso Rey, perdóname, Señor, porque muchas veces, Señor, he querido decidir de manera autónoma y empiezo a planear y empiezo a pensar y se me olvida que mi vida, Señor, está en tus manos. Que todo, Padre, debe pasar por ti, Señor. Amado Jesús, yo te ruego, bendito Rey, que me llenes de tu presencia, Señor. Que llenes a cada persona que está en este lugar, Señor, pues en esta reunión virtual, Señor, que puedan sentir que tú estás allí, Señor, que tú eres real, mi Jesús, porque tú, Señor, como lo decía Esteban, hablabas desde Abraham, Señor, cuando lo llamaste, y también hablaste con José, y también lo hiciste con Moisés, Señor. Y con cada uno, Señor, tú tenías un plan y un propósito, mi Rey. Y tú mostrabas, Padre, la misericordia para con tu pueblo, Señor Jesús. Y yo te ruego, bendito Dios, que tengas piedad, Señor. Que tengas misericordia, Señor, de tu creación en este tiempo, mi Jesús. No soy digna, Señor, ni siquiera de llamarte Padre. Pero creo en tu gracia, creo en tu misericordia, Señor. Creo en ese sacrificio que tú hiciste en la cruz, Señor Jesús, que transformó nuestras vidas, que abrió nuestros ojos, Señor, y que nos dio una segunda oportunidad. Yo te alabo, Señor. Yo reconozco que eres grande, Señor, que eres digno, Señor, y que mi vida está en tus manos. Eres tú, Señor, quien pone, quien quita, Señor. Es cuando a ti te place, Señor. Y yo clamo a ti, mi Jesús, misericordia. Yo te ruego, amado Salvador, que tú des paz, Señor, que tú des tranquilidad a cada corazón. Padre Santo, mira la situación, Señor. Mira que hay hambre y sed de tu presencia. Mira que la creación necesita de ti, Señor Jesús. Que la creación pueda ver, Señor, tu presencia, que pueda sentirte, Señor, que pueda sentir un abrazo tuyo, que pueda sentir ese amor, que pueda sentir paz en medio de la tormenta, Señor. Amado Jesús, poderoso Dios, en tus manos estamos, Señor. Somos vasijas de barro, nada más, Señor. Y todos somos iguales delante de tu presencia, mi Rey. Yo te ruego, amado Jesús, que tengas misericordia, Señor, que nos ayudes, que nos permitas ser instrumentos de honra, que nos permitas ser instrumentos de bendición. Amado Jesús, poderoso Rey, bendice las naciones, Señor. Bendice, Padre, a tu esposa, bendice a la iglesia, mi Jesús, bendícela, Señor. Ten misericordia, mi Jesús, y despiértanos, Señor. Haznos ver, Señor. Haznos ver, mi Jesús, Dios Todopoderoso. Y que alumbremos, Señor, en este tiempo de tanta oscuridad. Que alumbremos, Señor Jesucristo de Nazaret. Y que seamos luz, Padre, para este pueblo, Señor Jesús, que tanto necesita de ti, mi Rey. Yo te alabo, yo te bendigo, te doy la gloria y te doy la honra, Señor. Y reconozco, Señor Jesús, que nada soy sin ti, mi Rey. Nada soy, Padre. Te doy la gloria y la honra, mi Dios. Bueno, pues Dios les bendiga. El Señor Jesucristo guarde sus vidas. Y que pasen una feliz noche. Gracias.